Buenos días, disculpen la tardanza que estuvimos teniendo algunos problemitas. Por ahí nos hicieron favor de prestarnos un micrófono y quisimos iniciar la transmisión para que hubiera un audio mejor, pero desafortunadamente el audio nos falló ahorita, entonces tenemos que continuar con el programa así como está. No sé si me escuche. Me parece que estamos teniendo problemas de audio. A ver, Lee, ¿sí nos oímos? Sí. Sí, porque no. Estamos teniendo problemas de... Sí, ya nos escuchamos. Muy buenos días, bienvenidos a Entre Café y Derecho. El día de hoy nos acompaña la licenciada Berenice Aceves. Un gusto, Lee, como la otra ocasión. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya sabes que sí, Lee, cuando gusten, aquí me van a tener. Muchas gracias, Lee. Estamos bien contentos porque a partir del día de hoy ya nos pueden encontrar con los programas anteriores en YouTube. Nos buscan como Entre Café y Derecho. Ahí estamos ya tenemos arriba los 5 primeros episodios. Y también ya nos pueden encontrar en Spotify. Ya también estamos en Spotify como Entre Café y Derecho. Si un día van a salir a carretera, si no tuvieron oportunidad de ver el programa y quieren aprovechar el tiempo escuchando el programa, lo pueden descargar en Spotify y escucharlo todo el camino para que no les consuma sus datos. Dick, nuevamente agradecer a la respuesta a la invitación. Siempre es un gusto que nos puedas acompañar aquí en el programa. La ocasión pasada platicábamos acerca, o nos platicaste acerca del tipo de violencia que se puede generar dentro de un proceso familiar. ¿De qué nos vas a platicar hoy? Bueno, pues de lo mismo, ¿no? Traemos un poquito más de temas ampliados sobre lo mismo de la violencia. Fíjate que algo que comentábamos la licenciada Griselda y yo la vez pasada era sobre los tipos de violencia. Y fíjate que me faltó la política, y es muy importante, la línea delgada entre la función del ciudadano de criticar el actuar del funcionario público con lo que es la violencia política, o sea, dentro de sus funciones. Entonces, sí es algo muy importante y que yo creo que sí también deberíamos de tomarlo en consideración, porque ya todo lo vemos como violencia política. Y no se diga si es de mujeres, nos asustamos y decimos, ay, es que ya la trae contra mí, ¿no? Por la violencia que ejerce porque soy mujer, pero realmente es más que nada por ser funcionarias públicas. O sea, como ciudadanos les vas a pedir que hagan sus funciones de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, muchas veces el que tú las presiones porque hagan sus funciones, pues como que rompe esa línea delgada en la que ellas piensan que ya es violencia de género o violencia contra la mujer. Porque el otro día yo escuchaba aquí en un programa donde estuvo la presidenta, donde decía que el síndico ejercía violencia de género porque se quería quedar con su cargo. Y sí es importante definir lo que es, o sea, lo que tú mencionas, lo que es la violencia de género, porque yo también decía aquí que el señalar los errores o las deficiencias que tiene la presidenta no es una cuestión de violencia. La capacidad no se da en el género. Exacto. Los hombres no son más capaces que las mujeres, y de igual manera las mujeres no son más capaces que los hombres. El señalar o criticar la función jamás va a ser una cuestión de género, sino de la actividad que están desarrollando para muchos deficientes en la administración. Exactamente, más si no tienen como que bien establecidas sus facultades, y a lo mejor el que tú se las indiques o que tú les digas, tú tienes que hacer esto, ya para ellas es una agresión. Entonces, yo aquí lo veo más como que una lucha de poderes, Vic, porque pues no son del mismo partido, pero son líderes de cada uno, ¿verdad? Entonces, ahí se rompe esa pequeña línea entre lo que es la violencia de género, que sabemos que se tienen que estudiar, por ejemplo, en una violencia de género, diferentes sesgos sociales, culturales, religiosos, todos esos sesgos que nos dicen cuándo establece una violencia de género. En este caso no, o sea, son responsabilidades que ellos traen como funcionarios públicos por acción o omisión. Entonces, a veces sí tenemos como que esa línea delgada
de no entender cuál es la diferencia de una y otra. Y pues como mujeres nos sentimos amedrentadas porque pues decimos, me está diciendo cosas un hombre, entonces es violencia de género, cuando en realidad no. ¿De qué manera podemos diferenciar que se trata de violencia de género y cuándo no se trata de violencia de género? Estudiando esos sesgos sociales, por ejemplo, el contexto social, la religión, es decir, es una mujer, si ponemos una mujer de comunidad, por ejemplo, y ponemos una mujer con una profesión, las dos pueden estar viviendo violencia, una violencia de género. Sin embargo, una puede ser más grave que otra, ¿por qué? Porque a lo mejor la mujer de comunidad pues no está estudiada, no entiende que es una agresión, o le han perpetuado pues la forma de vivir de manera violenta. Entonces, ella tiene otra perspectiva de lo que es su vida, la religión tiene mucho que ver. Todos esos sesgos los estudiamos, los analizamos el contexto y sobre todo la forma en la que crecieron, ese contexto social, ese contexto familiar en el que si le dijeron a la de comunidad, por ejemplo, tu cruz es que cargues con él, aunque te golpee y te medio mate, pero si por ejemplo la estudiada está igual, entonces ya es un contexto familiar en el cual nosotros podemos diferenciar cuando realmente existe una violencia de género y cuando realmente no. Okay. Un segundo, estoy viendo. Una disculpa, hoy nos falló la productora, no nos vino a apoyar aquí al programa. Y estuve haciendo prácticas, y incluso si ven algunas publicaciones que hice, estuve haciendo transmisiones de manera simultánea, porque no podemos hacerlo ahorita únicamente en la página de Entre Café y Derecho. Ayer estos 2 días que estuve haciendo salieron bien, y ahorita no sé qué pasó, que únicamente se está haciendo la transmisión en mi página de abogado Jorge Becerra. Si me pueden apoyar compartiendo, se los agradecería mucho. Algo nos pasó, nos falla la tecnología todavía, batallamos un poquito, pero si nos apoyan compartiendo, se los agradecería para que pueda llegar el programa a más gente, porque ya nos esperaban en la página de Entre Café y Derecho. Una disculpa, batallamos todavía con la tecnología. De hecho, se iba a hacer la transmisión a través de un programa que fue donde estuvimos practicando en la semana para que se viera un poquito mejor, pero nos falló todo ahorita. Perdón, Lick. No, Lick, no. Perdón, es que me están mandando mensajes y me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, aprovecho para los que están conectados. A la licenciada Griselda nos saluda. Muy buenos días, Lick. Se le extraña acá. Muy buenos días. Andan atendiendo otros asuntos, pero aquí estamos nosotros. Luis Vera, buenos días para todos. Buenos días, Luis. La licenciada Daniela Ayala, muy buenos días, licenciada Sassy Yasmín, buenos días. Perdón, ahora sí. Decíamos, bueno, y sobre todo tomar esos sesgos sociales como parte de la perspectiva de género. Tú sabes que ahorita los jueces, en cualquier materia, no importa sea laboral, sea penal, familiar, tienen que tomar en consideración todas esas situaciones de violencia o que de alguna manera manifiestan algún tipo de violencia para poder emitir sus sanciones. Sí. El protocolo para juzgar con perspectiva de género es una herramienta que se implementa de manera judicial a raíz de todo, ¿cómo lo podemos decir? De todas las desventajas que pudiera llegar o que históricamente han tenido las mujeres dentro de los procesos. Eso es lo que dio origen a los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Actualmente, si promovemos algún proceso, todos los juzgadores, como dice la licenciada, están obligados a seguir ese protocolo. Este protocolo lo emanó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tiene que cumplir con él en todos los procesos. Principalmente se da a raíz de aquellos delitos de naturaleza sexual que por su propia forma de comisión nunca había testigos. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, por lo del campo algodonero, que fue la que causó el precedente para lo que es este antecedente histórico de lo que es la perspectiva de género, pues por las muertes de Juárez. Fue a causa de la inquietud de los sobrevivientes de estas muertes de Juárez, de que se causa este precedente por medio de la Corte Interamericana.
pero sí es muy necesario porque muchas veces como que nada más ven por la arribita y había normalizado tanto la violencia que, pues, por ejemplo, las autoridades aquí mexicanas no le tomaron en su momento cuando fueron los familiares a denunciar la desaparición de esas mujeres, no les tomaron la veracidad que debieron de haber, la importancia que debieron de haber tenido, y decían que se habían ido con los novios. Entonces, ya cuando encuentran los cuerpos, empiezan a encontrar los cuerpos, pues es cuando sus familiares reaccionan, que viene también esta parte de la reparación del daño para las víctimas sobrevivientes, que son los familiares. Y es que es bien común que cuando vamos a denunciar la desaparición de una persona, lejos de que se implementen medidas Las medidas. rápidas, medidas en el mismo momento en el que está denunciando, lo que muchas veces pasa en el Ministerio Público cuando vamos a presentar una denuncia es que nos dicen que nos esperemos, que pueden estar en algún otro lugar, pueden estar con el novio, a lo mejor se enojaron, se berrincharon, se fueron, y se pierde tiempo que es bien valioso para poder realizar una localización pronta. Una búsqueda, sobre todo. Las alertas, bueno, ahorita ya tienen que ser en el momento, pero antes ya ves, nos decían hasta 72 horas, o espérese a ver si regresa, y realmente no le tomaban ese interés que debían de haberle tomado. Sí, nos comenta Sassy Yasmín Martínez, creo que los comentarios de la presidenta contra el síndico puede traer consecuencias y puede traer peligro en la integridad de la persona, sobre todo por tanto afán que tiene la alcaldesa. No sé a qué se refiera, no sé si nos puedan dar un poquito de contexto. Yo no sigo a la presidenta en sus redes. No, ni yo, yo no me he metido mucho en la política. Sí es mi amiga en una de mis 2 cuentas que tengo, pero es en la que menos entro, entonces realmente no tengo mucho contexto. No sé si nos pudieran ahí orientar un poquito. Pero muchas veces yo sí he notado en la presidenta que sí ha hecho comentarios bastante agresivos. De la nada, no sé si te has percatado de eso, Lick, me ha tocado ver contra los ciudadanos, o sea, ya ni siquiera en contra de los miembros del ayuntamiento, sino también ya en contra de los ciudadanos que responden de manera muy agresiva a la presidenta. Es que yo creo que ahí es caer en un juego, ¿no, Lick? Ya es como, no digo rebajarse, porque no es rebajarse, sino que como persona funcionaria pública de ese rango, tienes que dar amplitud para poder tolerar, a lo mejor de ahí se puede sacar algo bueno de las críticas destructivas y constructivas que le hagan, pero si ya contestar tú directamente, yo creo que pues, ¿cómo te diré? Pues es que como que... Es falta de inteligencia emocional. Sí, te ganan te ganan la no tolerancia. Cómo controlar sus emociones. Se les olvida que son figuras públicas. Exacto. Son figuras públicas que siempre van a estar sujetas al escrutinio de la gente. Exactamente. No nada más de nosotros, porque sí se enojan cuando los criticamos. Y les decía ayer, pasa algo que me da mucha risa. Si ahorita digo algo del síndico, toda la porra de la presidenta va porras a ti. Va a decir que soy su ídolo, porque lo hace. Va a decir que soy su ídolo. Y el síndico no me va a bajar un pelo de tonto, que se enoja. Pero si es al revés, y si digo algo de la administración o de la presidenta, el síndico se agarra a compartirlo todo. Y la fanaticada de la presidenta me empiezan a llegar ahí con sus perfiles falsos, sus bots, sus insultos, porque insultan. Sí. Pero bueno, es algo de lo que nos toca lidiar un poquito cuando damos nuestra... Y espérate que empiecen las campañas nuevamente. Sí. Agradecemos un poquito, nos hacemos un break para agradecer a nuestros patrocinadores, aquí al buen Adán de Café Express Torres Mochas, que siempre nos hace favor de mandarnos un café para estar aquí a gusto platicando con ustedes. Café Express está en calle Profesores de Genereo, siempre se me olvida la dirección. Es Profesores 214, ahí en el centro. Horario de 7:30 a 4, 7:30 de la mañana a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10:30 de la noche, de lunes a sábado. El domingo no trabajan, únicamente de lunes a sábado. Quieren un cafecito,
un té, Sabroso, está muy unas rico. galletas, unos brownies, ¿qué más venden ahí? Los sándwiches, no saben la delicia de sándwiches que venden ahí. ¿Quieren desayunar algo ligero? ¿Están muy buenos? Sí, Voy a ir a comprar riquísimos. unos, a ver, no los he El comprado. de 4 quesos y pepperoni. Ay. Una vez me dieron uno por error, también de jamón. También estaba delicioso. Sí, les había pedido dos sándwiches de 4 quesos y pepperoni y uno me lo dieron mal, pero la verdad, yo Aprovechaste. acabé encantado. Ahí No, en zona centro tienen servicio a domicilio, únicamente es en zona centro. Les pueden hablar, les pueden mandar un WhatsApp al teléfono 428-114, no, 428-112-2525. Mándenle un mensajito. Igual si lo que quieren es únicamente pasar por los cafés, les llaman, ellos les dicen más o menos en cuánto tiempo está y ya nada más pasan por ellos, recogen sin necesidad de estar esperando, porque sobre todo en la mañana, a la hora del almuerzo se les llena. si está lleno, entonces si no quieren estar ahí esperando, pueden mandar el mensaje. Agradecemos también a Divino Sabor, que siempre nos está apoyando ahí en su página de Facebook y Instagram, la pueden localizar en el teléfono 428-68-210-64. Aquí nos venden unos postres muy ricos de Costco, no sé si los has comido. Sí, sí los he comido. Ay, Muy ricos. muy ricos, muy, ¿cómo se llama? No aptos para diabéticos, pero qué sabrosos están los postres. Y para fitness. Me parece que es el único negocio así que nos vende los pasteles En o rebanadas. en rebanadas. Porque sí hay muchos que los venden enteros, Sí. completos, pero ellos son los únicos que he visto yo. No sé si haya más, pero son los únicos que he visto yo que nos lo venden por rebanadas y servicio a domicilio. No quieren salir, no quieren batallar. Como nos Mándenle gusta. ahí un mensajito y con gusto se los llevan a su domicilio. También agradecemos a Refacciones Agrícolas Prado, que la pueden localizar ahí en calle Diligencias, frente de donde está el Delgado, ahí por la gasolinera Shell. Ahí están todos los implementos agrícolas, necesitan tractores, refacciones, ahí las encuentran y se pueden comunicar al 428-103-6397. Perdón por el comercial. No, tú aviéntatelos todos. Perdón, ya están tomando un cafecito para que nos acompañen aquí, para que disfruten un rato el programa mientras se toman un café. Vamos a saludar acá a las personas que nos comentan. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí está. Nos dice Medusa Caperuza. Sí hace comentarios a la defensiva. En su en vivo de los baches le comentaban, ¿y qué pasó con los 42 millones? Y ella, ya supérenlo. Ya llegaron otros 5 millones, pero lo dicen como si fueran chicles y fue nomás, no presentó el estado y nomás no presentó el estado de cuenta que dijo que ella mostraría. En ese tema de los baches, yo hice a mí me gusta mucho hacer publicaciones sarcásticas. Sí lo notamos. Porque sí se nota, ¿verdad? Se nota. Lo que pasa es que ellos nos decían que hacen una publicación señalando que iban con el apoyo de fiscalización, de protección civil, Sí. En coordinación de varias dependencias. iban a llevar a cabo el bacheo, que por cierto ya hace rato subieron ahí en la página de Enfoque San Felipe algunas fotografías de cómo su bacheo no sirvió para nada. Ya se están deslavando otra vez. No sé si allá, si nos esté viendo algún ingeniero que nos pudiera dar una explicación más científica, más real de lo que pasa con esos baches, pero desde mi punto de vista, lo que pasa es que, primero, el material no es el que se tendría que usar, pienso, no sé, no soy ingeniero ni soy arquitecto, no sé exactamente, pero lo que sí sé es que algo muy importante para que el material que se usa para tapar los baches dure es la compactación. Y la compactación a mano no va a ser lo mismo que con una bailarina. La bailarina es la máquina que se usa, que está como golpeteando comprimiendo sí, el asfalto y todo. Exactamente, y es lo que hace que todo quede más compactado y que sea más duradero. Desafortunadamente no se usa el equipo, no se usa el material
y no se usa mano de obra calificada, porque no creo que el director de fiscalización, no creo que el director de ecología tengan conocimiento de cómo llevar a cabo ese proceso. Lo único que nos venden son fotitos muy bonitas ahí haciendo como que trabajan en funciones que no les corresponden, porque no les corresponden, y yo creo que no es culpa de ellos, es culpa de quien los obliga a ir o les dice que tienen que ir. Ese tipo de trabajo lo tienen que hacer personas que sí sepan, que cuenten con el equipo necesario para que no pase lo que está pasando ahorita, que ya en la Colón los baches desaparecieron y, Sí, todos deslavados ya. y únicamente se perdió el material que se pudo o se le pudo dar un buen uso. uso. A lo mejor con un poquito más de inversión Sí. hubiera quedado bien, que duren otro mes por lo menos. Cuando menos, porque entendemos que en temporadas de lluvia no somos tontos como nos quieren hacer pasar. Entendemos que en el momento en que estaba lloviendo no era posible el que hicieran algo para tapar los baches, pero ahorita ya dejó de llover. ¿Ya cuánto tiempo tiene que no llueve? Sí, no, ya ha sido muy poquito las lluvias que hacen. Sí, ya nada ya que no, ver con las lluvias de hace un mes. Ya no está lloviendo así y ya se puede deslavaron. ya se puede hacer algo y desafortunadamente no se está haciendo o no se está haciendo bien y ahí están las consecuencias. Nos dice aquí un tema bien interesante, dice la licenciada Griselda Ayala, licenciado. Ya empezó la LIC, no está si aquí, los pero... miembros del ayuntamiento gozan de vacaciones. LIC, ese es un problema que yo veo. Ojalá, porque no nada más son el tema de las vacaciones, son dos cosas ahí. Sería bueno que la ley contemplara que el secretario de ayuntamiento fuera licenciado en Derecho, sí, porque necesitamos ahí un abogado, y si el presidente fuera licenciado en Derecho, pues también estaría mejor, porque conocerían la ley. Entonces, el síndico. Ni nuestro secretario, ni la presidenta, ¿no? Ya qué decimos del síndico. No, y es que en realidad, por ejemplo, Lick, muchos han pedido sus vacaciones, te lo digo porque he tenido la oportunidad de hacer algunos trámites y te aseguro, no tenían ni un mes de haber tomado vacaciones y ya están de nuevo de vacaciones. Pero aquí pasa algo específico con los miembros del ayuntamiento. Los miembros del ayuntamiento no son empleados municipales. No. Y como no son empleados municipales, no pueden gozar de periodos vacacionales, a diferencia de todos los demás empleados. Todos los demás tienen vacaciones o la ley contempla que tengan dos periodos vacacionales al año de 10 días. Todos se pueden ir de vacaciones, menos los miembros del ayuntamiento, porque ellos no son empleados, ellos son el patrón. Y no tienen, de acuerdo a la ley, no tienen derecho a gozar de vacaciones. No saben eso porque no son abogados, pero estaría bien que hubiera alguien en el jurídico que les explicara que ellos no pueden con tomar una vacaciones. Circular para que estudien. Y hay otra cosa también importante. Siempre tenemos que tener presidente municipal. Sí. No podemos tener ausencia del presidente. Y si no está el presidente, la ley contempla quién lo debe de suplir. Cuando son suplencias menores a 15 días, le corresponde al secretario del ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que si la presidenta se nos va de vacaciones a Estados Unidos con su propio recurso, como lo dice, el secretario asume las funciones de la presidenta para que no se quede acéfalo, no se quede vacante ese cargo, por la importancia que tiene. Pero aquí el problema es que los dos se nos van juntos de vacaciones. Y si se necesita que se firme algo, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a firmar? Dejaron encargado de despacho en la secretaría para que ese encargado de despacho funja después como presidente, sí. ¿O qué hicieron? Porque ese es un tema complicado, es un tema delicado. Oye, si le ganan los dos en Texas, ¿verdad? Sí, exactamente, se nos fueron los dos. Entonces, ahí el problema es que ante algún problema jurídico, alguna situación donde se requiera que esté el presidente, no tenemos presidente ahorita. El presidente está de vacaciones y no se puede hacer cargo de su función, porque equivocadamente le dijeron que sí gozaba de periodo vacacional, del cual no, de acuerdo a la ley, no lo tiene. Y ahorita pues no tenemos presidente porque andan allá, que por cierto, yo no sé si en comunicación social odian a la presidenta y al síndico, pero yo creo que sí deberían de llamarles la atención. La atención, sí necesitan un fotógrafo urgente, los dos se ven muy mal. Hay detalles que sí deberían
de cuidarle, que ¿Con filtros? ¿A qué te refieres? No, mira, déjame te ¿Con enseño filtros? acá. A ver, porque no las he visto. Te digo que yo no, yo prefiero mi paz mental. Pobre San No, Felipe. sí, es que sí se ve mal. Aquí está. A ver si lo encontramos por acá. Mira, aquí está. Ah, ya. O sea, y eso en comunicación social son los que se encargan de subir ese tipo de fotos No, y es la imagen de y es su ella. imagen la que no tienen cuidado. El síndico, por ejemplo, Sí, no. ya el síndico en las fotos casi se ve de 60 años. Mm. Y es porque no cuidan ese tipo De detalles. de Bueno, al final de detalles. cuentas sí. Sí. No sé si es algo personal en contra del síndico de la presidenta, pero, pero sí deberían de llamarle la atención, porque sí hay detalles que se pueden visualizar desde antes, se pueden ver como Sí. este que te enseñé, y que no se les toma importancia. Y retomando el tema, pues los miembros del ayuntamiento no tienen por qué tener vacaciones porque la ley no lo contempla. Y si van a tener ausencias, se tiene que quedar como encargado de despacho un secretario. Si no tenemos secretario, También anda con ella. olvídense, sí, se fueron para allá los dos. Ahí hubo un detalle que a mí en lo personal pueden decir lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo en eso. El recurso público se tiene que usar en los que realmente lo necesitan, y el que haya habido apoyos económicos a personas que están en Estados Unidos, yo creo que ese dinero se pudo haber Gestionado aquí. gestionado en otras cuestiones, Mucha gente lo necesita aquí. como por ejemplo, déjenme aviento otro comercial en un segundo. No sé si vieron, hay una publicación que hice el día de ayer sobre el señor Antier, en estos días no recuerdo, sobre el señor Miguel Gaitán. El señor Miguel Gaitán hace más o menos 4 meses, 5 meses, sufrió un derrame cerebral. Su familia ahorita está batallando un poco para costear los gastos de su enfermedad. El señor Miguel era la cabeza de familia, era quien se encargaba de trabajar, y ahorita su familia está pasando por una situación económica complicada porque su esposa está al pendiente de él, no lo puedes atender por su misma problemática. Le platicaba la señora a mi esposa que no lo puede dejar solo porque él se puede ahogar con su propia saliva, está batallando mucho el señor. Entonces, ella está organizando una rifa de una bicicleta. Ay, ahorita me vendes unos boletos. Sí lo vi. Los boletos cuestan 30 pesos. Si alguien quiere comprar boletos para apoyar a la familia, nos pueden dejar un mensaje, no comentario, un mensaje, y los ponemos de acuerdo. Si alguien puede apoyar a la señora, el señor está tomando 2 medicamentos, uno que se llama Camry, que es ciclocolina de 500 miligramos, y otro que es para la presión que se llama Dubila, es Nevibol de 5 miligramos. Si alguien puede apoyar a la señora, la verdad es que si están pasando por una situación complicada, ojalá se pueda apoyar. A veces es complicado el tema con la Secretaría de Salud, a veces es complicado gestionar apoyos con las distintas dependencias, pero si podemos sumar un granito de arena para ayudar a la familia del señor Miguel Gaitán, se los agradecemos. Si quieren brindar apoyo directamente con la señora, perdón, se llama Graciela. Ella o su casa está en la calle Prolongación Soledad, número 305, ahí en La Conchita. Me comenta también que necesita, ahorita por el momento, además del medicamento, necesita toallitas húmedas o guantes de látex. Si pudieran apoyar con algo, la verdad es que le serviría mucho a la familia del señor Miguel Gaitán, que está pasando por esta etapa complicada de salud, y una etapa económica también complicada, porque como les digo, él era el proveedor de la familia, y al ahorita estar en cama, convaleciente, sin poder trabajar, su familia está pasando un momento complicado. Ojalá puedan apoyarnos, con lo que se pueda apoyar. Si quieren comprar un boleto para la rifa, se rifa una bicicleta. La rifa va a ser el próximo 9 de agosto. Se va a rifar. Sería
la verdad, un gran detalle que pudieran apoyar a la familia. Acá nos dice el señor Arturo Zavala, se les acabó el asfalto, abogado, aquí en la calle Allende, solo taparon unos pocos y la ciclopista casi intransitable por la grava suelta, poniendo en riesgo a los ciclistas. ¿Sí has pasado últimamente por ahí? No, ¿No? no. Es que ahí en esa parte siempre hay problema, ahí en específico, por lo mismo ¿Afuera que del estás, no, más para acá, fuera del Banco del Bienestar. Lo sí. que es ahí donde están los baches ¿Más hondos? sí, más hondos. Entonces, lo que se va deshaciendo del asfalto, pues se va yendo hacia la orilla. Y ahí en ese tramo, sí es cierto, Casi lo no que dice paso por allá. don Arturo, ahí está más peligroso. ¿Por qué regidores y presidentas se fueron de vacaciones? Pues Quisieron. porque pueden y porque nadie les dice nada. Y los directores, licenciado, tienen derecho a vacaciones, en particular catastro y urbano. ¿Qué pasa con esos trámites? Y no nada más en catastro y urbano, yo creo que también fiscalización, secretaría y seguridad pública y protección civil no tendrían que salir de vacaciones, cuando menos no en periodos como todos los demás. Por ejemplo, no pasa nada si, atención a la juventud, cierran la oficina y no se atienden 15 días. En este tipo de dependencias, dada su naturaleza y su importancia, las vacaciones se tendrían que tomar de manera escalonada para que siempre hubiera personas ahí trabajando. Imagínense que en Protección Civil nos digan que se van de vacaciones 15 días. Entonces, si tienen emergencias, pues no se atienden. Ahí se tiene que dar de manera escalonada en esas áreas, porque por su función sí se necesita que esté alguien ahí. Dice Cecilia Pacheco, recuerdo que la presidenta dijo en un programa que ella no tenía visa y ahora de la noche a la mañana se va a la copa, que ellos pagan sus viáticos con dinero propio. ¿Será? Antier estuve checando los tiempos, porque yo también pensé que nos habían mentido. Nada más que a diferencia de ellos, yo sí digo la verdad y no. Honestamente, para cuando la presidenta dijo que no tenía visa, la realidad es que, de acuerdo a la foto que subió, no tenía visa. Ya estaba en trámite, estaba próxima a su cita en la embajada americana para el trámite, o el consulado, no sé dónde se haga, desconozco. Pero para cuando dijo que no tenía visa, no tenía visa. A lo mejor, yo sí creo, que se planchó el dinero que se iba a ocupar para la vuelta a Miami, porque ya sabía y veía como una posibilidad que le dieran la visa. Hay que ver si no se va a Miami, porque ella sí nos dijo, independientemente de la visa, sí nos dijo que ella no se iba a Miami, que los 500,000 pesos que se habían aprobado en el ayuntamiento para ese evento no era para ellos. Habrá que ver si nos dicen la verdad. Pero de la visa, cuando dijo que no la tenía, sí es un hecho, no la tenía. Ya todos los demás medios que vinieron replicando después que no tenía, ellos sí los mintieron, porque ya para ese entonces la presidenta ya tenía visa. Dice René Gutiérrez, saludos a los abogados que están transmitiendo el programa. La semana pasada no pude escucharlos, no me pregunten por qué, pero pues andaba en el bello Dallas, también andabas ahí en la Copa del creo, René. Si no nos pudieron escuchar la semana pasada, ya les comenté hace ratito, nos pueden escuchar ya todos los programas que llevamos, están en YouTube, en la página Entre Café y Derecho, y también si van a salir a carretera, si no traen datos para el camino, lo pueden descargar también en Spotify, los 5 programas, y aprovechar ida y vuelta para que nos vayan escuchando. Ya estamos ahí en Spotify. Lick, vamos a retomar un poquito el tema de... Acá nos dicen, perdón, abogados, ¿ustedes no borran los mensajes que no les gustan, como el municipio y la secretaría del ayuntamiento? Yo en lo personal, en mi perfil personal, si van bots o perfiles falsos, sí los elimino y los bloqueo. Si alguien con valor, que no se esconde atrás de un perfil, va y me hace un comentario, esos comentarios, independientemente de lo que digan, los voy a dejar y probablemente los conteste si me atacan. Pero los bots en mi perfil personal no los aguanto, yo los elimino. Ya aquí en la página de Entre Café y Derecho, ahí sí ya los dejamos, pero en mi perfil personal no me gusta que vayan perfiles falsos a molestar. Si tienen el valor de decir las cosas de frente sin esconderse, así como lo hago yo, también ahí sí podemos incluso hasta debatir sin ningún problema, pero que sean las cosas de frente. De frente y no... Con el valor civil. Sí, con valor y civil no de cuestiones personales. Exacto.
que sean muy objetivos. Sí, no de cuestiones personales, como por ejemplo, hicieron mal, porque eso fue una estrategia del Partido Verde, en la campaña atacar a la presidenta por problemas legales que tenía con su familia. O sea, sí, eso sí no. a nosotros no nos interesa. Eso sí es violencia de género, Lick. Sí, eso sí. Eso sí es violencia de género. Eso sí, usaron cosas que Muy realmente... personales, que dañan hasta Y que no la nos emoción. constan a nadie. Exacto. Y que independientemente si nos constaran, son situaciones ajenos. ¿Sí? Nadie es perfecto y dicen por ahí, ¿no? Que el que sea, que tire la primera piedra, entonces realmente libres de pecado nadie, no. y menos entre los políticos. Entonces, pero si quieren venir y hacer un comentario desde su perfil, adelante, no hay ningún inconveniente. Nos dice Jimena Mujica, buenos días, Dix, gracias por otorgarme mis vacaciones. Muy buenos días, tus vacaciones ya nos costaron que no estamos transmitiendo en Entre Café y Derecho porque no le supe mover. Una pregunta para la licenciada Bere, ¿es muy complicado presentar una denuncia por violencia de género? Dependiendo de cuál sea el tipo de violencia. La violencia de género es algo muy subjetivo. Por ejemplo, si estás viviendo violencia familiar, pues hay que ir a las unidades especializadas en el Ministerio Público para levantar la denuncia. Yo siempre les digo a mis clientas, traten de grabar, si tienen testigos, pues mucho mejor, imágenes, textos, en el celular, WhatsApp, si les marcan y las agreden por medio de llamadas, grábenlas. Todo eso nos va a ayudar a que en su momento que vayamos a hacer la denuncia, a presentar la denuncia en el Ministerio Público, ya sea que la llevemos hecha y ya nada más ratificarla ya, o allá directamente ustedes presentarla, se agregan todas esas pruebas para poder engrosar lo que es su dicho. Entonces, no es difícil, lo difícil es tener todo aquello que te respalde para tu dicho. Entonces, sí, todo hay que tratar de grabar, hay que tratar de guardar. Si hay testigos, pues hay que hablar con ellos para que se puedan presentar a dar su testimonio frente a lo que es el Ministerio Público. Entonces, sí, dependiendo del tipo de violencia, si es violencia laboral, por ejemplo, pues también tratar de grabar, tener testigos. Es muy difícil testigos en un ambiente de trabajo, porque pues nadie quiere perder su trabajo, ¿verdad? Todos tienen miedo. Todos tienen miedo, pero por lo menos sí guardar algunas evidencias, hacer grabaciones. Si es violencia, por ejemplo, por medio de los hijos, pues luego tratar de activar algún protocolo por medio de de algún mecanismo, por ejemplo, por el medio del DIF o por medio de alguna institución, por ejemplo, CIPINA en el estado, que les pueda apoyar para poder empezar esos protocolos de reacción para poder devolver a los niños a las madres. Pero no es difícil, lo difícil nada más es tener todas las pruebas para en su momento aportarlas en el Ministerio Público. Ahí es importante que en la medida de lo posible puedan acompañarse de un abogado. No, legalmente no es necesario. Legalmente el Ministerio Público tiene que investigar cada que presentan una denuncia, pero eso está en el código, está en la ley, pero en la práctica no pasa. No se hace. En la práctica no pasa. Muchas veces, por ejemplo, lo que es bien común que vayan a denunciar por amenazas, sí, y las regresan. y no las quieren recibir porque no les han hecho nada. Pues sí, físicamente no ha existido contacto, pero de acuerdo al Código Penal existe el delito que se llama amenazas. El acecho, Lick, Exactamente. que está ya aquí tipificado en el estado, en muchos estados todavía no está, se está trabajando por medio de los colectivos, pero ya está el acecho. Y no hace nada. No hace nada. Por eso, en la medida de lo posible, si van a presentar una denuncia, acompáñense de un abogado, y si es bueno, mejor, porque, por ejemplo, en el caso de mi amiga regidora, me presentó una denuncia por violencia de género hace un año. Sí, me acuerdo. Que más allá de que no se cumplían con lo que establece el código, un día vamos a hacer un video más técnico como para abogados, pero el Código Penal en sus artículos donde están establecidos todos los delitos nos dice en qué consiste cada delito, y en materia penal no puede haber la posibilidad de la interpretación.
en específico en esa parte. Si un delito dice, por ejemplo, comete lesiones quien genera un daño físico a otra persona, no se puede decir, por ejemplo, si yo le digo a la licenciada, te ves mal peinada hoy, Gracias. ¿no? Te ves mal peinada hoy, no puedes decir, es que me lesionó mi psique. No, o sea, una lesión es algo físico. Entonces, se tiene que cumplir con esa parte de lo que establece el código. No puede haber una interpretación ahí en ese contexto, no se puede interpretar. Entonces, lo que ella denunció en su tiempo como violencia política o violencia de género, porque no es violencia política de género, el delito se llama violencia de género, no cumplía con lo que establece el código porque nunca fue violencia de género. Es lo que yo digo, o sea, la capacidad o la incapacidad no tiene género. Entonces presentó una denuncia, pero iba tan mal asesorada que su denuncia estaba llena de confesiones de delitos. ¿En serio? Sí. Ahí un día me la prestas. Nada más que... Como cultura general. Mi intención no es, ¿cómo se llama?, estar molestando Sí. en ese aspecto, pero eso se pudo haber evitado con una buena asesoría. Sí. Yo por eso les digo a los clientes que cuando me contratan como asesor jurídico, el imputado, la persona que comete un delito y la persona que lo resiente tienen derecho a contar con un abogado, pero de acuerdo al carácter que tengan dentro de una investigación o de un proceso, es cómo se designa su abogado. Si son víctimas, su abogado es un asesor jurídico. Si son imputados, su abogado es un defensor, ya sea público o particular. Entonces, en este caso, las víctimas tienen un asesor jurídico. El Código y la Constitución establece que pueden tener un asesor jurídico público, asesor jurídico gratuito. ¿Cuál es el problema? Que aquí en San Felipe no tenemos ningún asesor jurídico gratuito. No. Se los asignan hasta que la carpeta ya está judicializada, ya hasta que pasa con un juez, entonces ya, porque los obligan, si no, ni siquiera eso, es cuando les dan un asesor jurídico, pero en toda la etapa de investigación no les brindan asesor jurídico. Y muchas veces el Ministerio Público no cumple con su objetivo constitucional, que es el de esclarecer hechos. Muchas veces pasa que tienen conocidos que son imputados, buscan la manera de echarles la mano y van deteniendo la investigación. ¿Y qué pasa si no tenemos un abogado? Si no tenemos un asesor jurídico, no hay manera de ir impugnando las decisiones que toma el Ministerio Público que buscan paralizar esa investigación. Por ejemplo, hay un asunto donde cometieron unas lesiones hace 3 años, son lesiones levísimas, o sea que tardan menos de sanar 15 días. Menos de 15 días, y ahí la pena máxima son 6 meses de prisión, me parecen esas. Entonces, como son 6 meses, el delito prescribe en 6 meses. Han pasado casi 3 años, ya cuando se lleve a cabo la audiencia, ese proceso ya está prescrito y no va a haber ninguna consecuencia porque las víctimas no tenían un asesor jurídico que se encargara de gestionar ante una autoridad judicial que se le diera la celeridad para evitar que pasara ese tipo de cosas y que no hubiera ninguna consecuencia legal, porque muchas veces pasa, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita con esta persona que dejaron libre el día de ayer o antier, del caso de Florence Cassés, no sé si recuerdas del montaje que organizó el gobierno, no lo organizó Loret de Mola, él lo llevaron, lo organizó el gobierno de Felipe Calderón. Fue como una, ¿cómo se llama? Una presa de humo. Sí, una cortina de humo, ¿verdad? Política. Ya los tenían detenidos, pero quisieron darle realce sí. Y fingieron que estaba el operativo para detenerlos, ya los tenían detenidos. A Loret de Mola nada más lo utilizaron, nada más que aquí quieren sacar partida de todo. Pero ahí en ese caso, las violaciones que hubo en el proceso fueron de tal magnitud, tan grandes, que a los dos los dejaron en libertad. No porque no hubieran cometido delitos, no. El hecho de que salgan libres no quiere decir que no cometieron delitos, sino que les violaron de forma tan delicada sus derechos humanos que la única manera de revertir esa violación constante que tuvieron durante todo el proceso fue emitir una sentencia absolutoria. No porque no hubiera
ningún delito. Y es por la mala práctica de los funcionarios públicos como ministerios públicos o agentes de investigación que no llevan a cabo las detenciones o las carpetas de investigación como deben de ser. Exactamente, muchas veces cuando soy asesor jurídico estoy peleándome con la fiscalía porque realmente nunca vamos a estar del mismo lado. Siempre nos andamos peleando con la fiscalía. La fiscalía tiene un deber constitucional que muchas veces va en contra de los derechos de nuestros representados, pero yo algo que pido mucho, tanto en el Ministerio Público como en el juzgado, es que no se violen derechos humanos en el proceso. ¿Por qué? Porque si se violan derechos humanos en el proceso, cuando somos asesores jurídicos, las consecuencias pueden ser esas, que una persona no sea sancionada por lo que se hizo mal en el proceso. Pero cuando somos defensores particulares, buscamos que no existan esas violaciones, porque si llegamos a tener una sentencia absolutoria y se le violaron derechos a las víctimas, nos pueden reponer el proceso y revertir esa sentencia. Y además de que se pierde tiempo, porque por ejemplo esta persona que salió ayer, que tenía 19 años sin sentencia, se llegó a esos 19 años porque el proceso se estuvo reponiendo, porque dentro del mismo había violaciones que provocaban que al momento de llegar a la sentencia se tenía que regresar, eso es reponer, regresar a la etapa donde se violó algún derecho para evitar que se siguiera o que se volviera a vulnerar ese derecho humano. Exacto. Por eso es importante que siempre que exista algún hecho que pueda ser constitutivo de delito y que se vaya a denunciar, acérquense con un abogado, es mucho mejor. Acá nos dicen, Nick, la licenciada Daniela, licenciada, ¿nos puedes decir algunas señales de alerta de violencia en el noviazgo y cómo orientar a nuestros conocidos para prevenir? El programa pasado en el que me invitaron aquí los licenciados comentaba algunos, ahorita voy a darlos un poquito más concretos. Yo les comentaba, por ejemplo, que ahorita en los adolescentes, y lo vemos mucho como padres, no se despegan del celular. Cuando ellos ya tienen una relación o ellas ya tienen una relación, vemos luego los cambios de ánimo que tienen dentro de lo que es su persona. Por ejemplo, en lo que es el celular, la primera forma en la que lo podemos identificar es cuando están mensajeando, que se la pasan mensajeando, están con nosotros, están mensaje, y no están con nosotros y dejan de mensajear. El que el novio o la novia tenga las contraseñas y que puedan estar contestando en lugar de ellos. Sobre todo el aspecto de nuestras hijas, por ejemplo, muchas veces tienden a vestir de tal o cual forma, a lo mejor a veces escotaditas o con falditas, y empiezan a vestir con puro pantalón y puro pantalón y puro pantalón. Situaciones, por ejemplo, de rasgos físicos, por ejemplo, de que ya no se pintan, o de que andan tristes, de que se encierran en su cuarto y se ponen a llorar. Tenemos que tener contemplado muchísimo los grados de violencia que se pueden ir dando. Hay en internet un violómetro en el cual nosotros podemos tener indicados desde qué momento se puede dar cuenta uno que estamos sufriendo algún tipo de violencia. Por ejemplo, cuando te prohíben, que empieza a decirte tu hija, pues ya no voy a usar mis faldas porque Juan se enoja, ¿no? Juan Pérez, como lo usamos siempre los abogados. Juan Pérez se enoja porque uso falda. Dejan de usar faldas, dejan de pintarse, antes se maquillaban mucho y dejan de arreglarse. ¿Por qué? Porque Juan Pérez, mi novio, me regaña si salgo maquillada. Llegan llorando. ¿Por qué? Porque Juan Pérez, su novio, la regañó porque estaban comiendo y volteó a ver al de al lado. Entonces, todos esos grados anímicos, todos esos cambios que vemos en nuestros hijos adolescentes, los empezamos a visibilizar. Sí es muy necesario que conozcamos a nuestros hijos. Yo creo que la primera forma de prevenir es conociéndolos. Cuando estamos con ellos, por ejemplo, que usen mucho el celular, y cuando no estén con nosotros que no lo usen, o que los llevemos fuera y ellos no quieran ir, pero nos los llevemos pues a fuerzas. Ahorita ya en los adolescentes ya no nos llevamos a fuerzas y empiecen a tomarse fotos con nosotros y digan, mira, estoy con mi papá, o mira, estoy con mi mamá, dándole explicación a la otra persona o a la pareja de dónde están, con quién están, por qué están allá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso,
porque nosotros les enseñamos a nuestros hijos y desde chiquitos, porque también nosotros tenemos la culpa, les pegamos y les decimos, es que te pego porque te quiero, hija, tienes que aprender. Entonces, si notamos que nuestros hijos traen moretones y no hacen ningún tipo de deporte, hay que tener mucho sigilo en eso, ¿no? En verles los brazos a nuestras hijas, las piernas, no se diga las piernas, tratar de cuidar mucho la situación física que estén viviendo, porque son muy vulnerables y muchas de ellas toman como que la violencia como una forma de querer. Entonces, desde ahí, ¿cómo hay que prevenirlo? Pues enseñándole a las niñas, a los niños, que no está bien la violencia, que no es justificada en ninguna de sus formas, ni agredida física, ni verbalmente, ni tampoco que te condicionen. Luego hay unos novios que dicen, si te portas bien esta semana, te voy a llevar dentro de 8 días al café. Entonces, ellas no tienen necesidad de por qué condicionarlas. Sáquenlas ustedes como papás, invítanlas a un café, enséñenlas cómo las deben de cuidar, de respetar, y el valor que ellas tienen, porque muchas veces ni ellas saben qué valor tienen, y al primero que les pase enfrente, pues se enamoran y ya las perdimos. Entonces, ellas tienen que aprender a valorarse, pero no se van a aprender a valorar si nosotros como padres no las valoramos. Y es que todo es un Círculo vicioso. es un círculo. Todos son patrones de conducta que se terminan repitiendo. Si no queremos que nuestro hijo sea una persona violenta con sus parejas, desde chico, desde niño, enseñémosle con el ejemplo que si nosotros no somos violentos con nuestra pareja, él tampoco tiene que serlo. Y eso también es para nuestras hijas, porque hay muchas mujeres que tristemente permiten la violencia. Sí. Generan o les generan violencia, no hacen nada, no toman ninguna decisión, no toman ninguna determinación para evitar que continúe la violencia, y sus hijas están aprendiendo eso, que la violencia se puede tolerar por amor. Exacto. Que la violencia es algo natural. O que a pesar de la violencia se pueden tener momentos bonitos, y lo van viendo como algo normal y lo van repitiendo cuando crecen. Sí. Me ha tocado ver ese tipo de situaciones donde dicen, es que mis papás pues sí tienen problemas, pero yo quiero ser como ellos porque tienen una relación muy bonita. Y se olvidan o normalizan toda la situación de violencia a cambio de momentos a veces muy cortos, pero bonitos. Porque también pueden haber momentos bonitos, pero hasta qué punto vale la pena soportar golpes, humillaciones, maltratos a cambio de unos momentos donde no están peleando. No, ¿y qué crees que, bueno, en los estudios que se han hecho por parte de los colectivos, por ejemplo, tenemos indicadores que establecen que desde el noviazgo se viene toda esta situación de poder. La violencia es poder, o sea, la violencia es el ejercicio de un poder de la otra persona hacia la víctima con la intención de controlar. Entonces, desde ahí viene, desde el noviazgo, viene ese control y las van manipulando y las van agarrando de tal forma que cuando ya llevan a cabo una relación establecida, pues ya llegan normalizando esa violencia. Y a veces los papás, a lo mejor por cosas del trabajo, porque siempre estamos bien ocupados, no lo vemos, o si lo vemos, lo normalizamos y decimos, bueno, es que ella tuvo la culpa, ¿no? O ella, le pegó a lo mejor porque ella le dijo algo. Entonces, sí hay papás que todavía tienen ese pensamiento y muy malo, muy retrógrado, pero hay papás que crecieron así, hay mamás que crecieron con eso y dicen, bueno, este hombre ya me la va a poner en línea, ¿verdad? O sea, ya ahora sí ya la va a educar, le va a dar los golpes que yo no le pude dar. Y lamentablemente eso es lo que a veces piensan. A veces eso es lo que piensan y está mal. O sea, sí, yo les comentaba la vez pasada, hay que deconstruirnos hasta como padres, porque sí traemos como que esa mala interpretación de lo que es el amor y de lo que es la relación de pareja. Yo les digo mucho a mis alumnas y sobre todo a las del CBT y a las de la prepa, les digo, no pueden, de la secundaria también, no pueden estar esperando ustedes que un hombre venga a salvarlas de su familia para entrar a otra situación de violencia ahora con la nueva pareja. Entonces, ellas tienen una oportunidad de estudiar, salir, trabajar y hacerse libres y realizarse como mujeres y realizarse a lo mejor en un futuro, ahora sí como mamás. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces salimos de la relación de padres a la relación de pareja
y tenemos que estar en la casa porque no estudiaron, porque fue un embarazo no deseado. El hombre sale a estudiar y viven en la casa de la mamá de él, de la suegra, y se enojan y lo primero que le dicen, lárgate, al cabo que nada de esto es tuyo. O sea, y las corren, las hacen menos, les echan a perder sus cumpleaños, y que es una situación que hemos visto también muy fuerte. Son sus cumpleaños y las ven felices y buscan la forma de echarles a perder el día. En Navidad también buscan la forma de echarles a perder el día. Y todas esas situaciones son violencia. Es violencia y es el ejercicio del poder. Es la manipulación. La manipulación, exactamente. Está la manipulación de... Es que me ha tocado ver a mí tantas cosas de personas así, de forma... A ver, un ejemplo que se me venga a la cabeza de la forma en que manipulan. Cualquier narcisista o psicópata. Sí, es que es bien común esas manipulaciones. ¿Sabes cuál se da mucho la manipulación, Lick? Yo lo he visto mucho con mis clientes en la pensión alimenticia. Si no tienes relaciones conmigo, ya están separados, ya están divorciados, ellos a veces ya hasta tienen otra pareja o ya tenían otra pareja y las mujeres son concubinas y les dicen, no te voy a dar la pensión de 500 pesos a la semanota por 3 hijos si no te acuestas conmigo, si no tenemos relaciones sexuales. Esa es una forma de manipulación, una forma de psicopatía y una forma de violencia económica y sexual, exactamente. Entonces, todas esas violencias pues se vienen arraigando y muchas personas sí pueden verlo, ay, pues de todos modos sí ya, pero no está bien, o sea, no está bien. Sí, no, ahí la mejor manera de terminar con todas estas conductas, yo creo que más que el estar legislando y legislando y legislando, es viendo hacia el futuro. Si le enseñamos a nuestros hijos que está mal, previniendo. Si les enseñamos a nuestros hijos que no deben de ser violentos y a nuestras hijas que no deben de tolerar la violencia, las cosas van a cambiar. Sí, porque ahorita, por ejemplo, en la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, hay más de 15 tipos de violencia y van a seguir existiendo y cerramos una y encuadramos una y crece otra, nacen otras dos. Entonces, si aquí es ya no es tanto la legislación, como dices tú, ya legislarlo, más bien el prevenir. Las instituciones que están haciendo para prevenirlo con las familias, o sea, que bajen esa información, sobre todo en comunidades, que es donde más se da, para poder bajar esa información. Sí, y las mujeres nunca hacen nada para generar violencia. O las víctimas, porque no nada más son mujeres, también hay hombres que son víctimas. Las víctimas nunca hacen nada para generar violencia. Son los victimarios los que hacen las cosas, porque también es común que pasen, vayan a denunciar y es que me agredió sexualmente. ¿Y usted qué hizo? Espérate, la víctima no tuvo que hacer nada para... ¿Usted qué estaba haciendo ahí? Sí, o cómo iba vestida. ¿Cómo iba vestida? Independientemente de cómo vayan vestidas, pueden ir si quieren a un table dance y ver a una mujer semidesnuda y no por eso un hombre tiene derecho a ni siquiera tocarla. Ni siquiera tocarla. Entonces no se trata de cómo vayan vestidos, no se trata de cómo puedan estar incluso platicando, no es algo que sea una conducta, alguna sonrisa. Sí, que luego hay mujeres que somos muy risueñas y luego lo ven como coqueteo. Si alguien dice que no, es no. Es atención y más. Pero si dicen que no, es no, y si les dijo que sí, y a la mera hora se arrepiente y dice que no, es no. Es no, y no. El que haya dicho primero que sí, no les da el derecho a hacer algo cuando ya les dijo que no. Entonces no normalicen ese tipo de conductas de ningún tipo. No tenemos por qué tener la contraseña del teléfono, no tenemos por qué darla. No, ¿por qué andar bloqueando el teléfono? Si vamos a decirle a nuestra pareja, estoy aquí, que sea porque queremos compartirlo, no porque sea una obligación o una exigencia. Exactamente, ¿no? Y evitar eso, por ejemplo, la invasión a la privacidad también es un delito y nosotros como mujeres tampoco no podemos estar invadiendo la privacidad del hombre. Yo siempre les digo a las alumnas, digo, ya eso ya no es vida, ya la violencia entre la pareja, el estar cuidando el teléfono, el estar cuidando con quién chatea, con quién no chatea, pues ya es una situación emocional muy fuerte, psicológica. Entonces, si ven que ya no pueden seguir con esa relación, pues mejor dejarlo por la paz antes de llegar a las agresiones físicas. Y en cuanto detecten el primer
¿cómo decirlo? No síntoma, La primera alerta. la primera alerta, hay muchas que se pueden detener en la primera, Ujú. porque la violencia no es como que tu novio o tu esposo llegue y a la primera te dé una cachetada, o sea, la violencia No, va escalando. va escalando, Nos van midiendo hasta dónde exactamente, aguantamos, hasta dónde aguantamos. exactamente, y si no se pone un alto, pues la violencia va a seguir escalando, no lo permitan desde la primera alerta, de manera inmediata, pongan una barrera, y si no se entiende o si se rompe esa barrera, consideren mejor terminar una relación. ¿No? Y el apoyo psicológico, Lick. Yo siempre les he dicho a mis clientas desde el principio, el apoyo psicológico tiene que ir una cuestión integral, tanto el apoyo psicológico como el legal de la mano, para poder que la víctima sobrelleve el asunto, mientras que nosotras trabajamos o como abogados trabajamos para obtener esa justicia, ¿no? Pero sí la víctima tiene que sobrevivir a la violencia que vivió. Y que platicarlo, por ejemplo, Sí. en esto de los colectivos, Sí. que sí hay. Fíjate, Lick, que el peor, lo peor que puede hacer una víctima es callar sin tener miedo. Esos son los peores enemigos de la víctima, no es ni siquiera el victimario, es el que te calles y que tengas miedo. ¿Por qué? Porque eso le da certeza al agresor de que tú no vas a decir nada y sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Los colectivos, ¿qué es lo que te dan? O por ejemplo, las redes de apoyo, ¿qué es lo que te dan? Pues esa facilidad de platicarlo y de expresarlo, y tanto tú lo sacas y se va, pues se van, ya lo vas sobreviviendo o superviviendo, no sé cómo decir, porque realmente nunca se termina esa situación de violencia, porque ya la viviste, ya vivida ya no se acaba, pero realmente esa es una forma de decir me pasó, y pues ayuda también para la prevención de nuevas o futuras víctimas, y el agresor pues queda ahora sí que a la orden de la ley para que pueda ser sancionado. Pero sí, el miedo y lo que es el silencio son los peores aliados de un agresor. Eso sí. Así es, y también cuando platicamos también nos ayudan a sanar, es como, por ejemplo, con los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Hay muchas personas que nunca van a tribuna, pero el escuchar a los demás sí les ayuda Sí. a contener su enfermedad. Pasa con todos, por ejemplo, yo ahora estoy en unos grupos de cuestiones de salud por unos problemillas que tuve, y el leer todas las vivencias de todos los demás sí nos ayudan Sí, claro. a tranquilizarnos un poquito, aunque no participemos. En este caso, muchas veces, como tú dices, esas redes, el escuchar lo que está pasando a alguien más, que sepas que no eres la única persona que está pasando por todo eso, sí te quita algo de presión. Sí, muchísimo, muchísima presión, porque de alguna manera, perdón, tú expones lo que te pasó, y hay otra gente que también lo vivió y te puede decir, ¿sabes qué? Yo hice esto, o yo estoy haciendo esto y me está ayudando para esto. Y la verdad es en la forma en la que vamos flotando unas con otras. La otra vez me platicaba, me preguntaba la Lick Grisel aquí, me decía, oye Lick, la sororidad, pues eso es ser sororo, o sea, sorora como mujer es darte la mano y decir, aquí las dos podemos, y las dos vamos a sacarle para adelante. Entonces, realmente colectivos, tanto de hombres como de mujeres, de lo que sea de violencia, hasta decías tú ahorita, los alcohólicos anónimos, todo eso, nos ayuda a superar alguna situación que hayamos vivido y aprender de los demás. Sobre todo eso, aprender de los demás. Acá nos dice Jimena Mojica, la siguiente semana el programa regresa a estar en orden. Muchas gracias. Muchas gracias, porque ya me estaba volviendo loco hace rato. Saludos, Jimena. Montruba, los mejores, muchas gracias. Ramón Ayala, yo traigo en jaque a una reportera amarillenta que se llevó a cabo un recurso denominado y quiero revocar a la LIC que traigo porque es muy conchuda y sobre todo el que acusa tiene que probar. En materia penal así es. En materia penal así es, el ente acusador es el Ministerio Público. Hay algunos delitos que se puede llevar a cabo una acción penal por particular, no aplica en todos los delitos, pero en general es el Ministerio Público el ente acusador, es el poder punitivo del Estado y es el que tiene la obligación de siempre probar todo lo que está acusando. Y sí, tienes razón, ahí le corresponde, si tú eres imputado en esa carpeta, Ramón, les corresponde a ellos
probar que tú cometiste algún delito. Existe el principio de presunción de inocencia. Ese principio tiene 3 vertientes. En este caso, en específico, es la obligación de asumir la carga de probar que cometiste los hechos, de tener las pruebas necesarias para, primero, acreditar que se cometió un hecho y después que ese hecho tú lo fuiste el que lo cometió. Si en ese recurso, el recurso nominado que lo presentó debe de ser probablemente porque hubo algún archivo o la fiscalía se negó a realizar actos de investigación, se negó a recabar datos de prueba y por eso se llevó a cabo ese recurso. También Ramón nos comenta lo que comentó de la calle Abasolo, que se podrá hacer, ya que debido a que se han suscitado varios accidentes por los de la empresa. Ese es un tema, hice un video ahí en mi página personal, en donde señalaba lo que están haciendo ahí en la calle Abasolo, ahí viven mis papás, y de lo que batallan los vecinos en transitar ahí está horrible. Deja tú en transitar, en entrar a su domicilio. Sí, porque, por ejemplo, del lado de la casa de mi mamá todavía hay banqueta, pero enfrente ya no. Enfrente ya no, y hay una señora que no puede entrar a su casa, no puede salir de su casa porque no le dejaron banqueta y la empresa tiene la obligación de generar accesos temporales para que puedan ingresar y los quitaron, no hay banqueta, está, sí, ¿qué te gusta? 1,70 m hacia abajo. Hay un pero siempre tienen que empezar por un pedazo y luego por el otro, ¿no? Y poner ahí toda la forma en la que puedan salir. Ahí en ese caso tienen que generar los accesos. Ajá. Por ejemplo, más adelante, casi llegando a donde termina o empieza, depende de cómo lo vean, pero acá por el centro, hay 2 viviendas en donde sí les generan una rampa como escalera para que puedan entrar y salir. O sea, ellos batallan, pero pueden entrar. Acá de este lado ni siquiera hay eso. Los hijos de la señora son los que, porque ella ahorita no puede salir, pero sus hijos son los que tienen que salir batallando, subiéndose por las piedras. No por las piedras, por el montón de tierra que está ahí. Batallando, la señora quiso salir, se lastimó el pie y todo eso, me comentaba la licenciada, y tiene razón, la licenciada Griselda, todos los accesos se supone que ya están contemplados en las... Sí, en el proyecto. En el proyecto, y se supone que el recurso, en la ejecución de la obra, el recurso que se paga también es para que se garanticen los accesos que no se están haciendo. No, el video no lo hice para exhibir a los trabajadores, incluso ahí en el resumen, en lo que escribo en el video, a quien señalo es a la constructora, porque los trabajadores únicamente, además del maltrato, porque ese sí es de ellos, pero la constructora, si el patrón no les dice que hagan una rampa para que puedan ingresar, ellos no lo van a hacer porque también es parte de su trabajo atender indicaciones. Pero ahí es la constructora quien tiene que ver, y del supervisor de la obra, porque si hay un supervisor, pues debe de haber. La constructora no pertenece al municipio, pero hay un supervisor de obra que tiene que estar ahí, que tiene que estar atendiendo ese tipo de detalles, porque pueden ocasionar accidentes, como dice Ramón. Si ya hubo accidentes ahí, independientemente de que la obra no sea ejecutada por el municipio, porque es una constructora, el municipio también tiene responsabilidad solidaria y se puede llevar a cabo un proceso de responsabilidad patrimonial. El ayuntamiento o el municipio tiene que pagar y termina siendo recurso público, recurso de todos los sanfelipenses que no se pueden usar, porque se va a pagar una indemnización que se pudo haber evitado si hubieran tomado las medidas preventivas. Sí, es que muchas veces... No, y tienen derechos, estamos hablando sobre los derechos humanos, el derecho al libre tránsito y al acceso a su vivienda. O sea, realmente ahí ya les están cortando esos derechos al no tomarlos en consideración en la ejecución del proyecto. Nos dice Margarita, eso también es violencia. En una ocasión, acá está abajo, me tocó pasar en la noche por un lote baldío. Un fulano quería violar a una muchacha, se la quité. El fulano me gritó que para qué me metía, que ella era una cantinera. Le dije que no importaba y se la quité. Y le hablé a la policía, pero como tardó mucho en llegar, el fulano se fue y yo no lo pude detener y ella estaba en crisis. Sí, era lo que comentábamos, o sea, no porque se dediquen a esa profesión
ya las personas tienen derecho a abusar de ellas. No, en esta vida todo tiene que ser consentido y si una de las partes dice que no, es no. No se tiene por qué... ¿Por qué obligar Sí. a la mujer a hacer o no hacer algo que no quiere? Sí, exactamente, así es. Nos dice, a ver, Ramón, una pregunta, licenciado Becerra, ¿se puede, ay, es que está mal escrito, se puede restituir? Ay, a ver, Lick, no sé si tú le... A ver, se puede si es restituir, ¿no? Una cédula, si en algunos años una mujer golpeó a un menor de edad y le otorgaron su cédula de trabajadora social y ahora con lo que pasó sigue ejerciendo el cargo. Habría que conocer el contexto de las cosas. Yo entiendo que la cédula se la dieron porque estudió, ¿no? Profesional. Si no fue algo que hizo en ejercicio de sus funciones, no se le podría suspender. Cuando se comete un delito, un juez sí tiene la facultad de suspender o inhabilitar a una persona, a un profesionista, pero habría que ver si eso que se cometió fue ¿cómo se llama? En ejercicio de sus funciones. Yo, por ejemplo, al único profesionista que he sabido que le han inhabilitado su cédula por un tiempo fue a un abogado de un municipio aquí cercano, pero fue porque en ejercicio de sus funciones cometió un delito como abogado. Como abogado, cometió un delito y parte de la suspensión condicional que se pidió fue inhabilitarlo por el tiempo que estuvo esa suspensión. De otras materias, pues sería saber el contexto completo para saber qué es lo que se pudiera hacer o determinar. Nos saluda la señora Lupita Díaz Infante, excelentes comentarios, Lix, felicidades. Andy Carzar me manda un corazón. Muchas gracias, mi amor, te amo. Ya me trae bien checado. No, sí está bien, saludos. Sí, saludos, mi amor. El tema de violencia es un tema bien amplio. Es un tema bien amplio, pero a lo que siempre les decimos es no permitan que la violencia siga... Que escale. Que escale. Hay muchas personas, muchos hombres, por ejemplo, en el tema de la pensión, que cuando empiezan a pagar la pensión se les empieza a descontar, empiezan a ser violentos y manipuladores con las mujeres. Con las mujeres porque piensan que el que les estén descontando ya les da derecho de seguir agrediendo. De seguir agrediendo. Cuando si tienen alguna expareja ejerce violencia, mejor bloqueen la quítense de problemas, no tienen por qué. No, y si no, denúncienla, no porque ya hayan sido divorciados o ya se hayan separado en una situación de concubinato, quiere decir que ellos pueden seguir ejerciendo. Al final de cuentas hubo una relación y recordemos que la violencia familiar es las personas que hayan tenido relación o ya no la tengan, pero hayan constituido una relación de pareja. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso y denunciar. Denunciar porque la mayoría de las violencias que escalan terminan en feminicidio. Hace poquito se dio el feminicidio de estas dos niñas porque el papá perdió la custodia. Pierde un padre de familia la custodia de sus hijas, en una convivencia se lleva a las niñas, mata a las niñas, es un infanticidio y aparte violencia de género porque son niñas, mata a las dos niñas y se mata a él, se suicida él. Y lo primero que le dijo a la mamá, te voy a dar en donde más te duele, y pues claro, a todas las madres, bueno, no a todas, pero a las que sí nos gusta tener nuestros hijos, pues nos duelen nuestros hijos. Entonces realmente, pues sí nos dan en lo que más nos duele, y la verdad es que es una situación muy fuerte en la cual a lo mejor se pudo haber prevenido con una denuncia en el momento y con una buena función de las fiscalías en conjunto con un buen asesor jurídico. Porque si no hay un buen asesor jurídico, las pueden matar hasta ustedes, puede terminar en feminicidio, infanticidio, y los ministerios públicos es más fácil que le abran una carpeta de investigación por esos delitos que por violencia familiar. Entonces, yo sí les invito con el licenciado he tenido la oportunidad de estar trabajando algunos asuntos de violencia, y yo creo que es lo mejor, es lo mejor tener unos buenos asesores jurídicos que les digan y que vayan haciendo el trabajo, tanto para que ustedes como mujeres víctimas o sobrevivientes con sus hijos estén sanando, como para que sus abogados se hagan cargo de todas las cuestiones legales sin que ustedes tengan que estar lidiando con las fiscalías.
Entonces, sí, eso sí, yo sí les recomiendo mucho. Igual acercarse a colectivos, si alguna de los que nos están viendo tiene alguna situación de violencia, pueden hablarme a mi LIC. ¿A qué número te pueden llamar, Lick? ¿Dónde te contactan? Mi número es 428-108-2188. Ahorita ya estoy en otra red. Estoy en una red nacional, es la Red Feminista Nacional de México. Damos asesorías a bajo costo. La mala asesoría y el seguimiento pues ya se da ahora sí con las aportaciones que debe de ser de honorarios, pero los damos muy sororos, muy disminuidos para apoyar también la situación económica de la mujer, y sobre todo les dan asesoría también psicológica durante el procedimiento y después de ella, también a bajos costos, y se da la atención integral. Quien guste me puede mandar un mensajito si a lo mejor está batallando con una situación de violencia o algo, en cualquier momento me puede llamar, y ya en su momento, yo ahorita me estoy encargando de los estados de San Luis, de Guanajuato, de Querétaro y de Jalisco. Entonces, cuando gusten, aquí con el LIC ya me lo voy a llevar, también ya lo voy a hacer abogado feminista, porque tienen que ser aliados. La verdad es que los abogados tienen que ser aliados y creerle a la víctima. Yo sé que el LIC es uno de los principales aliados aquí en San Felipe de las víctimas, mujeres víctimas de violencia, y hacer un buen trabajo para que ustedes puedan tener justicia y sobre todo una reparación integral del daño que se les está haciendo tanto en lo familiar como en lo penal. Es que tenemos que luchar para seguir visibilizando esa violencia, porque yo creo que la lucha más grande es la visibilización. Sí. Porque, como decíamos hace rato, hay muchas alertas que no se toman en cuenta, y a lo mejor puede ser violencia que nunca escaló, pero puede ser continua, sí. Siempre lo mismo, a lo mejor nunca hubo golpes, pero siempre fue como de, a ver, ¿con quién te estás mensajeando? Y eso es violencia. No, y la económica, Lica, a veces la mujer es la que trabaja y les quitan la tarjeta de nómina y ellos la traen. Entonces la mujer no ve ni un centavo, pero ellos se van a tomar, no trabajan, se la pasan en un lado y en otro. Entonces todo eso es violencia, y hay que aprender, porque se aprende. Cuando estamos nosotros, la tenemos tan naturalizada, hay que aprenderla a erradicar, a terminar, y sobre todo a ponernos en seguridad, porque la verdad es que a veces no te golpean, o sea, nada más es violencia psicológica o violencia patrimonial o violencia económica, no te golpean, pero puede llegar un momento en el que te matan. O sea, puede escalar, no a fuerzas tiene que pasar por todos. Puede haber un momento en el que te matan y a lo mejor nunca te golpeó, pero sí te mató. O te sustraen a tus hijos, se los llevan, y a lo mejor nunca te dijo que se los iba a llevar, pero por un coraje agarran a los niños, se los llevan y no los vuelven a ver. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. El otro día había un video en redes, un hecho que pasó en Brasil, y no sé si lo viste, de cómo a una mujer le estaba agrediendo a su expareja. Sí, creo que sí, que a la que la golpeó en la calle, ¿no? Sí, sí es esa, y sí. que la única manera que pudo detener la agresión su mamá fue matando al agresor. Muchas veces hay quien puede decir que no fue legítima defensa, que no había un excluyente de delito. Porque no hubo una igualdad, por así decirlo. No es lo mismo que te golpeen con una mano a que tú lo acuchilles. Pero cuando hay una diferencia en fuerza tan importante, sí, a veces la única opción que hay para poderse defender es esa. A lo mejor la señora no quería que se muriera no fue su intención. El señor lo único que quería pues era que parara la agresión para su hija, y pasa muchas veces que en ocasiones las mujeres, por tratar de repeler una agresión, por tratar de detener a un agresor, terminan quitándole la vida, y el sistema las revictimiza. Exacto. Las hace dobles víctimas, primero de violencia y después del sistema, que es la violencia institucional. Así es, porque no se visualiza o no se entiende hasta qué punto llegó la violencia, que la única salida que puede encontrar a veces una persona es esa. Sí, al final de cuentas, y pasa mucho, sobre todo cuando hay violencia ya familiar dentro de un hogar, pues ya cuando la mujer se quiere defender,
a veces saca fuerzas de no sé dónde y no, nunca va a medir la fuerza en el momento en el que vea la sobrevivencia de sus hijos o de ella, en cuanto al agresor. Y muchas mujeres, también en los colectivos, son mujeres que están judicializadas con años todavía de prisión y no les han podido dar una sentencia, pero por situaciones tanto de lesiones como de algún tipo de homicidio al hombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera se quisieron defender. En el sistema penal anterior, el sistema era tan complicado que sí pasaba eso. Existían procesos en donde a lo mejor un delito que la pena máxima era de 10 años, una persona lleva 15 años detenidos todavía y sin sentencia. Sin sentencia. De ahí la importancia de contar con un buen abogado, porque muchas veces son temas que se pueden promover juicios de amparo para que se conceda la libertad inmediata. Ahorita tenemos un problema. Desde hace 2 programas quería hacer este comentario, pero por alguna cosa u otra se me iba. El 2022, me parece, 2023, no recuerdo el dato, la Corte Interamericana sentenció a México en dos procesos. Bueno, no fue en el 2022, otro fue en el 2023. Fueron 2 procesos en donde la Corte Interamericana condena al Estado mexicano a dejar de imponer la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Que te detengan mientras se lleve a cabo un proceso únicamente por el delito que se investiga. No se toma en cuenta absolutamente nada más que el delito que se investiga. Entonces la Corte Interamericana nos dijo que eso contraviene los derechos internacionales o el derecho internacional, porque es como un tipo de condena anticipada y no se tiene que establecer una condena anticipada. Aquí en México existe el principio de presunción de inocencia y se tiene que respetar en su vertiente de trato procesal. Entonces, no se le puede tratar a una persona como inocente si lo estás deteniendo únicamente por el delito que se investiga. La Fiscalía tiene que acreditar que existe una posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, de que existe la posibilidad de que estén en riesgo la víctima o los testigos, o que existe la posibilidad de que se interfiera directamente con la investigación. Esos son los 3 supuestos que se tienen que demostrar en una etapa de imposición, revisión o modificación o revocación de medidas cautelares. Pero si no se acredita, no se puede imponer esa prisión preventiva. Tiene que haber un elemento que el juez determine que sí existe ese riesgo, y la Corte Interamericana ya le dijo a México que tiene que cumplirlo. ¿Qué pasó a partir de esa sentencia? El país se divide en dos zonas, por así decirlo, donde hay algo que se llaman plenos regionales en materia penal, una del centro del país hacia el norte y otra del centro hacia el sur. Vivimos en el mismo país, pero nos aplican 2 criterios diferentes. Del centro hacia el norte, que es en donde estamos, nuestro pleno regional nos dice que la prisión preventiva oficiosa no es legal y que no se debe de imponer. Entonces, a partir de esa jurisprudencia que emanó del pleno, todos los órganos jurisdiccionales que pertenecemos de la Ciudad de México hacia arriba, estamos obligados a cumplir con ese criterio. Y aquí ya no se aplica la prisión preventiva oficiosa. Pero en el sur es un criterio distinto, y en el sur dicen que sí se tiene que imponer. Entonces hubo una denuncia de la contradicción de criterios que se viene arrastrando desde antes de que se fuera Arturo Saldívar Lelo de la Rea, al que conocen en las redes como el ministro traidor. Esto se viene arrastrando desde entonces y es un tema que no se había tocado. Recientemente la Corte ya determinó que tristemente este tema de la prisión preventiva oficiosa no lo van a tocar ellos ya, se lo van a dejar a la nueva Corte. Y el problema de que se lo dejen a la nueva Corte es precisamente que la nueva Corte no va a atender a la impartición del derecho porque esté establecido así en la Constitución o en los tratados internacionales. La nueva Corte va a atender a lo que le diga el gobierno, y el gobierno, o lo que han dicho
ahí sí se ponen de acuerdo todos, porque todos los estados están de acuerdo en que se mantenga la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué están de acuerdo? Porque les simplifica a ellos el trabajo. Sí. No es lo mismo tener que buscar elementos para que una persona esté detenida durante un proceso a que los dejen de manera automática, y el problema es que cada vez los delitos, el catálogo de delitos que establece el 19 constitucional se van incrementando. Sí. Tendría que ser algo excepcional y ya están poniendo cualquier tipo de delito ahí, y al rato vamos a estar todos detenidos por delitos que no tendrían por qué ser de esa manera. No, y que ni siquiera han sido como tal, o sea, pues, sentenciados. Existe la duda razonable y existe, por ejemplo, en ese caso, Lick, también es estadística. O sea, ellos a mayor detenidos, pues también ellos dicen, estoy trabajando, aquí lo tengo, cuando la verdad es otra. O sea, no están trabajando, pero ahí los tienen y les cuestan al Estado. Y se enojan mucho en la fiscalía cuando en las audiencias les digo que nosotros somos estadísticas, no somos personas, sí, pero es la realidad, así nos ven ellos. A ellos no les interesa que, por ejemplo, en León hubo una persona que se quedó detenida el día de ayer. Creo que era por... Ay, ¿cómo estuvo ese asunto? Lo que hacía el señor era vender, me parece que ropa pirata, algo así. Le presentan una denuncia o contrabando, no sé exactamente, pero es de León o de San Francisco del Rincón. El chiste es que ayer hubo una audiencia y a una persona que se dedica a vender ropa, puede ser un delito, no se dice que no, el que venda ropa o cuestiones de piratería, no se está discutiendo. Pero ¿por qué se tiene que dejar a una persona en prisión preventiva por ese tipo de delito? No es así grave. No es algo que, y desafortunadamente para allá vamos. No van a importar las manifestaciones, no va a importar absolutamente nada, sino que el Estado se simplifique el trabajo con todo y su maquinaria que tienen, porque la Fiscalía es una maquinaria muy pesada que tiene el Estado, es el poder punitivo. Por eso el cambio en el sistema, porque anteriormente el que era presunto responsable, porque era como se denominaba en el anterior sistema, el presunto responsable, con sus limitaciones económicas, con sus limitaciones legislativas, limitaciones jurídicas, tenían la obligación de demostrar que era inocente, cuando muchas veces era persona que no tenía dinero para pagar un abogado. En el anterior sistema se permitía equivocadamente que fuera asistido por una persona de confianza. ¿Qué quiere decir? Una persona de confianza que no obligaba a que fueran abogados, y muchas sentencias se dieron porque ingenieros, porque contadores eran contratados por el mismo Estado para ser defensores públicos cuando no tenían el conocimiento, y hay muchas sentencias que se dieron porque no tenían el conocimiento. Ahorita el sistema ya te obliga a que no nada más tengas cédula, a que conozcas el sistema, y si no conoces el sistema, si no lo conoces, el artículo 121 del Código establece la posibilidad de que el juez le diga a tu representado, ¿sabes qué? Tu abogado no conoce el sistema y no te puede defender, necesitas a alguien que te defienda. Anteriormente no. Si no sabían, con la pena. Y actualmente es el Estado el que tiene la obligación de probar, que era lo que nos decía Ramón Ayala hace ratito. Ellos tienen la obligación de probar. Entonces la Fiscalía tiene todo ese poder punitivo del Estado, tiene la posibilidad de contratar más personal para que se enfoque únicamente... O de preparar al que tienen. En la investigación, o de prepararlo. Pero hay economía para que se contrate o se tenga personal más capacitado para el tema de las medidas cautelares, y si se tiene que quedar una persona detenida, se justifique de manera real y razonable, que la única medida que puede garantizar que esté presente, que puede garantizar que la víctima o los testigos estén seguros, o que no se interfiera en el proceso, que es la única medida. Pero tienen personal, y el que lo quieran hacer así de esa manera, porque es lo que va a pasar en cuanto se lleve a cabo la sesión de la nueva Corte tocando este tema, la van a declarar constitucional. Ojalá y no. No, pero es lo que va a pasar, pues es que pues están ahí por órdenes del gobierno y van a tener que pagarle favor en eso y en muchos, porque por ejemplo está el tema de el dueño de TV Azteca, Salinas Pliego. De Ricardo Salinas Pliego. Sí, ¿verdad Pliego. Que sí es Está el tema de Ricardo Salinas Pliego, en donde hay una situación fiscal
donde el SAT hace mal las cosas, Sí. y el hacer mal las cosas le va a costar o va a impedir que el gobierno deje de recibir mucho dinero. Es mucho dinero. Y decía la ministra Lenia Batres, que le decían que la ministra burra, que para poder decidir eso se necesitaba saber cuánto le iba a costar al Estado mexicano la sentencia. El problema de que se tomen en cuenta ese tipo de cosas es que se va a dejar a un lado la ilegalidad, únicamente para que el gobierno pueda recibir dinero, pero eso no es lo delicado. Ahorita todos vamos a decir, sí, que Ricardo Salinas Pliego pague todo lo que tenga que pagar, pero esa sentencia va a generar un precedente, y ese precedente nos va a generar conflicto a todos, porque entonces ya no nada más va a ser él el que tenga que pagar aunque se hagan mal las cosas. Vamos a tener que pagar absolutamente todos, porque esa sentencia va a ser aplicable a todos, no nada más a él, y es lo que la gente no entiende. Muchas veces se dejan llegar o se dejan ir por la cuestión visceral, el coraje, el resentimiento social que pueden tener en contra de las personas que tienen dinero, pero eso lo que nos genera es una problemática absolutamente a todos. Él va a pagar y tiene dinero para pagar, y todos los que no, ¿qué es lo que van a hacer? Porque también el incumplir con créditos fiscales es un delito, y ahorita quieren hacer todos los delitos fiscales de prisión preventiva oficiosa, no va a haber cárceles para que podamos estar todos ahí. Entonces, ese es un problema de que gente que no tenga conocimiento llegue a esos cargos públicos y que decidan cuestiones que son importantes, porque la magnitud de una decisión que legitime el trabajo que se hizo mal por parte de la autoridad de fiscalización, en este caso del SAT, lo que va a provocar es que ese criterio nos aplique absolutamente a todos y que se le dé posibilidad o pauta a que haciendo malas cosas nos impongan multa, tengamos que pagar, y si no pagar, cometemos un delito. Un delito. Y vamos todos al bote. Ese es algo delicado que desafortunadamente hubo mucha gente que se dejó llevar. Me cuesta trabajo, licenciado, es que tú eres de Morena, pero hubo mucha gente que sí se dejó llevar para salir a votar en la elección de jueces. Votaron por los que les dijeron, porque sí hubo muchos acordeones, o sea, repartieron acordeones. Yo creo que el único que no le hicieron caso fue a tu paisano. ¡Ay! El único que no le hicieron caso para votar fue a Raimundo Estrada, pero todos los demás los votaron. Sobre todo los de la Suprema Corte. Sí. Y el que tengan una Suprema Corte afín al poder, ¿de qué manera nos vamos a defender de las arbitrariedades del gobierno si ya los que son parte del gobierno van a estar decidiendo si tienen razón o no tienen razón? Por ejemplo, ahorita todavía podemos pedir a través de la plataforma de acceso a la información facturas, gastos de la administración. Ahorita lo podemos pedir. Por ejemplo, ahorita yo tengo información de que cada salida nuestra presidenta se gasta casi 2,000 pesos en comidas. Decía una persona por ahí, la que puede, pues sí, pero puede con tu dinero, sí. No con el de nosotros. Pero sí nos está costando cada salidita que tiene cerca de 2,000 pesos en comida. Ahí están las facturas, pero ahorita están obligados a dármelas. Cuando ya de plano no se pueda, porque ya están por entrar en vigor esa reforma, no nos vamos a dar cuenta de lo que gastan. Vamos a regresar a los años el problema es que de hace siglos. La gente aplaudió que se desapareciera el INAI. Ajá. Porque, sí, se van a ahorrar dinero. Pues sí, pero si pedíamos la información a los ayuntamientos, a cualquier empresa de gobierno, entidad del gobierno, lo que sea, pedíamos siempre y cuando no se clasificara como reservada o que no se pudiera otorgar. Por ejemplo, no nos pueden dar información pública de un empleado, información privada, no nos pueden su domicilio, hay cosas que no se pueden proporcionar la información, pero si pedimos las facturas de lo que se están gastando, están obligados, y si no nos lo dan, podemos promover un recurso que el instituto resuelve, y si determina que la negativa de la información está mal, los obligan a que nos den la información. Y cuando ya no esté, no va a haber nadie que los obliga, y va a haber opacidad al principio, porque la mayoría decía, no, es que el presidente es impoluto, el presidente nunca va a cometer ningún delito, él sí es legal, y por eso no va a existir el INAI, suponiendo que tuvieran razón.
y todos los demás. Exacto. Y todos los demás, por ejemplo, me di cuenta de lo que el síndico metía en gastos de salud, porque pedí la información y pudieron quedármela, no me la dio ¿Qué salió lo de...? por gusto. Ahorita que pedí también de cuántas denuncias había presentado, que hemos visto que ya lleva 10 meses sin denunciar a nadie, es porque tiene la obligación de dármela. Pero cuando no la tenga, se la vamos a pedir y no nos la va a dar. Exacto. Porque ya no va a estar obligado, y esos son temas que la ciudadanía no alcanza a entender el trasfondo que hay, porque evidentemente no se busca nada más proteger a la presidencia de la República, son mayorías en los estados, y lo que se busca es la opacidad en todo. Aunque ahorita se beneficia la oposición, porque son minoría y en los poquitos que hay también hay beneficio, pero eventualmente con la forma en que están haciendo las cosas, yo creo que vamos a terminar gobernados por Morena en muchos lugares. Tristemente, sí, me duele decirlo, me duele y me preocupa, pero es lo que va a pasar. Se van a ir adueñando de las instituciones, se van a ir adueñando de todo y no nos van a dar posibilidad de hacer mucho. Pues sí, es que, bueno, ahí nosotros que estudiamos Derecho y que sabemos la teoría del Estado, pues existe, ¿no? Debería de existir la autonomía entre los poderes porque hacen el equilibrio dentro de la República. Esa autonomía entre esos poderes porque uno puede encargarse de mediar al otro y bueno, existe esa situación de equilibrio. Y sí, la verdad es que el que unos ya sean amigos de otros, pues ya no nos da esa certeza de equilibrio. Y sí sí son temas muy fuertes y me duele decirlos, pero sí ya no existe como tal esa separación de poderes, sí. Y no va a haber nadie que nos defienda. Porque a lo mejor un juez de distrito, si presentamos un amparo, nos va a decir que sí, pero si el asunto llega a terminar en la Suprema Corte, ya no va a haber manera de que nos defiendan. Nos dice Armando Reyes Lara, una pregunta: en días pasados pasé por un operativo en mi vehículo y me pararon y revisaron el automóvil y me lo desvalijaron, le quitaron la guantera, asientos, tablero, no encontraron nada y así me dejó la policía. ¿Es válido? No es válido, no es legal. Si no tienen alguna orden, cometen varios delitos, porque se pueden dañar las piezas, se puede ocasionar el delito de daños, pero sobre todo el delito de abuso de autoridad. No porque tengan un uniforme, la ley les da la posibilidad de que nos puedan revisar de esa manera. Nos pueden detener si cometemos alguna falta administrativa, hay niveles de contacto, si hay motivos para hacer una revisión corporal, porque también puede haber niveles en los niveles de contacto que hay. Si quieren, para la próxima platicamos más sobre este tema. Dentro de los niveles de contacto que tiene un policía que es preventivo, se puede dar una revisión, pero no al extremo al que llegó el operativo, no así. Se puede revisar físicamente, pero no de la manera en que se hizo. Si está mal, se tendría que presentar una denuncia. Muchas veces basta con que nos fijemos en el número de la unidad. De la unidad, y ya se requiere la información a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en caso de que hayan sido preventivos. Si fueron de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a la Secretaría de Seguridad, o si fueron de la Guardia Nacional, a la propia Guardia. Pero sí se tendría que presentar una denuncia por lo que el delito que se cometió, porque evidentemente se comete el delito de abuso de autoridad. Algo más, Lick, ya casi nos vamos. Algo más que quisieras platicar, nos quedan 15 minutitos, pero si hay algún tema. No sé, alguna otra pregunta que tengan. Si tienen alguna otra pregunta, si no, para platicar de un evento que hubo del Partido Verde, no sé si te diste cuenta, Lick. ¿No te diste cuenta? Sí me di cuenta, salieron las fotos. Sí, no sé por qué les da miedo decir que el evento fue organizado por Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz. La verdad sí se vio nutrido, yo no esperaba que hubiera tanta gente. Sí estuvo muy nutrido, muchos acarreados. Pues como salí, pero sí eran muchos. Las fotos se vean muy... Me habla un cliente, véngase. Usted no supo que hubo un evento el Verde, sí. Le dije, sí supe que iba a haber un evento. Y me dice, es que ¿sabe qué? Estoy aquí en la entrada y nos están pidiendo la credencial y no sé para qué me la están
¿para qué me la están pidiendo? Sería bueno que la dieran, ¿no? Pues dije, si ya es decisión suya, pues si es un Claro. evento de un partido, no tendría por qué haber ¿Alguna reafiliación? Sí, no, o sea, un motivo para pedirle la credencial que no sea eso y la reafiliación. El problema es que los invitan y ni siquiera les explican qué es lo que van a... Porque no sabían a qué venían. Punto uno. No sabían a qué venían y no sabían Pues cuando acarrean no qué saben les a qué estaban, vienen. ¿no? Y no sabían que los iban a afiliar. Pero pues ya estando aquí, hubo muchos que se sintieron Agredidos. comprometidos, Sí, comprometidos. y tuvieron que dar la credencial, pero eso pasa en muchos partidos Sí, en todos. En todos. que acarrean gente. A lo mejor sí se ve que tienen un poder de convocatoria, pero el problema es que no se les dice a qué vienen o qué es lo que van a hacer. Y se dan ese tipo de situaciones que no se vale. Quieren hacer un evento nutrido, explíquenle. A lo mejor hay mucha gente que le gusta, hay gente que es afín sí, que les gusta la a los partidos, a las personas, a la política y que van a venir, pero mínimo tengan la decencia de explicarles a qué vienen. Explicarles a qué vienen, que se veían ahí muy bonitos en la foto. Sí, se veía muy concurrido. No, sí se veía con gente. El problema es mucha que no se veía a qué venía. No se viene, y ahí viene una situación. El tema de la paridad de género. El tema de la paridad de género, porque el evento lo que nos muestra, pues es un apoyo a Jaramillo, a Miguel Gerardo Jaramillo. Hace tiempo yo traté de contactar a una diputada para hacerle llegar una propuesta de una reforma electoral respecto a la paridad de género. Existe la paridad de género, pero no existe nada que garantice en los municipios que se respete esa paridad de género. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen la obligación que si somos 46 municipios, en 23 vayan hombres y en 23 vayan mujeres. Aquí en San Felipe, desde que se implementó la paridad de género, hemos tenido 3 candidatos hombres del Partido Verde, pero no hay nada que obligue al Partido Verde a poner que en la siguiente elección aquí tenga que haber una mujer. Los partidos políticos esa cuota la tienen que cumplir a nivel estado, pero no hay nada que lo garantice. Que garantice que aquí se les dé el derecho a las mujeres de competir por una candidatura, porque ya van 3 seguidas. Lo que nos deja ver el evento es que esta cuarta también va a ser. También va, o están buscando que el candidato sea Lalo Jaramillo y las mujeres. No, y hay muy buenas mujeres ahí en el partido. Yo reconozco que sí hay buenas mujeres, pero sí, eso es cierto, que es como en Morena, ¿no? En estos últimos años han ido también puras mujeres, al revés, entonces sí se debería de dar oportunidad, a lo mejor una y una, ¿no? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, cada elección, porque sí es muy certero tu punto de vista, porque, por ejemplo, pasa esto, ¿no? De que en una es la mujer y no gana, y en la otra vuelve a querer ser ella y la vuelven a dejar y no gana. O sea, si ya vieron que en el primero no ganó, pues entonces, y si no trabajó a lo mejor en un cargo público, no quiero mencionar nombres, pero no hizo su función como debió y no tiene militancia o no tiene gentes afines que puedan darle su voto de confianza dentro de una urna, entonces, ¿para qué la vuelven a poner? Maestra Elena. No dije nada, dice la licenciada Grisela. Aquí la responsabilidad es de quien lo dice. Pero realmente sí se debería de valorar eso hasta por estrategia política. O sea, si vimos que no se dio en la primera, pues hay que darle ahora la oportunidad al otro género. Y ahí entra la paridad de género, tanto la igualdad de hombres con la de mujeres, porque también es feo que pura mujer y a fuerzas quieren ser y no levantan un voto ni de una mosca, pero ahí está, porque eso no es estrategia política. Entonces, pues ahora le toca a un hombre, si tenemos un buen perfil y todo, pues ahora yo bajo a tal lugar y te da la oportunidad a ti, ¿no? Y es que el problema es que legalmente ni la Constitución estatal, ni el código de... ¿cómo se llama este código? La ley de...
La ley de partidos políticos. La ley de instituciones. Ajá, de instituciones y partidos políticos. No, Aquí la buscamos. la del Estado es la ley de instituciones. Y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato. Ni la ley ni la Constitución obligan a que ese tema de la paridad se toque de manera alternada en los municipios. Exacto, la únicamente obliga a que se dé en todo el estado. Somos 46, 23 tienen que ser hombres, 23 tienen que ser mujeres, pero no nos dice nada que en los municipios se tiene que ir cambiando. Por eso aquí en San Felipe llevamos 3. Y en la que viene, lo más seguro es que también sea un hombre y ya acarreemos 4 elecciones consecutivas de un solo partido sin hacer ese cambio de género. Yo ahí lo que veo, la única posibilidad para que se pueda generar esa reforma es, llegando el proceso electoral, impugnar el registro y una vez impugnado, llegar hasta la sala superior del Poder Judicial, que es la máxima autoridad en materia electoral, para que ellos exhorten y obliguen legalmente al Congreso para que haga esa reforma, porque si no vamos a seguir viendo así que cumplen únicamente, y lo cumplen porque los obligan, porque no vemos, por ejemplo, porque ese tipo de acciones afirmativas son para fomentar la participación de las mujeres en los procesos electorales. Y ya el criterio que han sostenido es que si esa acción afirmativa provoca que se registren más mujeres que hombres, no lo van a detener. Porque han existido candidaturas en el Estado en donde la paridad que se tiene que dar en la planilla, que también tendrían que ser mitad hombres, mitad mujeres. Hay mujeres que han determinado que quieren que su planilla esté llena de mujeres, y aunque los hombres han impugnado, les han dicho que no, que porque es una acción afirmativa para fomentar la participación de mujeres, y lo único que hacen ahí es potencializar ese derecho. Entonces se maximiza y está bien. Y aquí, en ningún partido político, dentro de esa obligación que tienen para la paridad, en ninguna elección ha dicho: yo en lugar de 23 hombres, 23 mujeres, voy a poner 24 mujeres y 22 hombres. Todos la cumplen a rajatabla porque no quieren fomentar la participación de las mujeres, y lo vemos aquí porque están acaparando todo. Y hablando de esa equidad de género, déjenme les paso un dato ahí curioso. Un dato curioso, un dato curioso tomado desde la página del municipio, que nos dice, nos proporcionan información desde ahí. A partir de la reforma que hubo a la ley para el gobierno municipal de septiembre pasado, se obliga a todos los ayuntamientos a que dentro de su gabinete, de sus direcciones, exista paridad de género. Aquí en el ayuntamiento, o dentro de las direcciones, nos encontramos a Alma María del Rosario Guerra Vallejo como oficial mayor, mujer; Jorge Aguirre Carmona; Lorena Hernández Carpio; Martín Gerardo Soriano Pérez; Aurora Pérez Hernández; Itzel Guadalupe Ortiz Ordaz; Mauro Israel Gutiérrez; Rubén Adrián Martínez; Perla Guadalupe Banda; Saúl Arnulfo Medina, ahí van 5-5. Omar Gustavo Manzano, 6. José Guadalupe Aguiñaga, 7. María Guadalupe Carranza Flores, 6. Aurelio Sandoval Niño, 8. Fernando Delgado Rocha, 9. Sergio Héctor Guzmán Ibarra, 10. Y Ricardo Gómez Rodríguez, 11. En total hay 11 hombres, 6 mujeres. Nos vendieron la idea de que si llega una, llegamos todas. Ay, eso no existe. Y nada más llegaron ellas, no llegamos todas, llegaron ellas. Sí, ese tema de la paridad se les olvidó, ya no. El tema de la sororidad y de la inclusión, y ahí el problema es ese. Nos vendieron mucho el tema feminista. Yo siempre les he dicho que la agenda feminista nomás la sacan para las elecciones. Se usa la agenda nada más para ganar votos. Somos muchas feministas y nos vamos con eso de que llega una mujer y todas por apoyar a una mujer y romper los techos de cristal y vamos a llegar todas. Mentira. Llegan ellas y llegan con su gente. Entonces, realmente, yo creo que desde ahí
estamos mal como mujeres, como mujeres, como feministas, como lo que gusten, estamos mal porque realmente no llegamos todas y las que llegan nomás llegan a beneficiarse o a sacar rajatabla de lo que pueden hacer. Aquí, pues, yo siento que en San Felipe hay muchas mujeres muy capacitadas que pudieran hacer excelente trabajo en ciertas direcciones y haber puesto paritariamente las direcciones. Que aparte de que se vería bonito, porque se vería bonito, aparte le das la amplitud a las mujeres de decir, mira, entro yo y entramos todas. O sea, igualitariamente hay mujeres y hombres en cargos específicos y que pueden hacer la diferencia en San Felipe. Yo creo que esos temas aquí en el municipio han quedado muy arraigados por la situación, no sé si sea de envidias o de nada más los míos, o no sé, como que no abren las expectativas y aunque el amigo o la amiga no tengan ni siquiera la congruencia del trato a los ciudadanos o el conocimiento, con tal de que es mi amigo o mi amiga o anduvo ahí aventándome flores en la campaña, ya con eso les dan cargos públicos que deberían de ser asignados a gente que realmente tiene la capacidad para ejercerlos. Y esto es el problema por lo cual luego bueno, por ejemplo, esas presidencias o esos ayuntamientos caen para abajo, la presidencia como tal. ¿Por qué? Porque su misma gente se las va comiendo y al final de cuentas nosotros vamos a recordar durante la presidencia de fulana de tal, o sea, y la vamos a tener bien marcada, no nos vamos a acordar ni del nombre del director, ni siquiera quién era, pero sí de ella, porque ella fue la que los puso. Aquí nos vamos a recordar la presidencia de Jorge Araujo. Qué feo, qué feo. Sí, es triste. Ojalá en un futuro llegue una mujer que llegue directamente a la presidencia ella sola, que tenga ese liderazgo de decir, soy yo. Yo la verdad siempre me imaginé que cuando llegara una mujer a la presidencia en cualquier lugar en San Felipe, en donde sea, iba a entrar sola con su gabinete, con su ayuntamiento, pero sola manifestando o haciendo una manifestación presencial de que yo creo que eso es una forma de demostrar a la ciudadanía que ella es la de liderazgo. Ella es la de liderazgo. Podemos tener nuestra pareja, nuestro esposo, pero ellos tienen que estar al margen de. O sea, nos pueden ayudar y aventar rosas y te amo y todo lo que quieran, pero ellos tienen que tomar una línea y decir, este es tu momento y tú tienes que entrar para demostrar que tú fuiste la que ganaste, que tienes esa autonomía, esa independencia para poder fungir un cargo público y que vas en representación de las mujeres. Eso también es violencia de género. ¿Cuál? Eso que se hace. De sí, que no se permita que... No, es que, oye, ¿cómo vas a entrar a un cargo en donde tú te lo ganaste en mano de un hombre? Un cargo tan bonito, la verdad es muy bonito porque es un cargo de liderazgo como mujer, que nunca había tenido una mujer aquí en San Felipe y no te dan tu espacio para vivirlo. Yo, a mi perspectiva, y será que yo a mí me gusta vivir mis momentos como mujer libre e independiente y como una líder, yo creo que hay que aprender a ser líderes también, de decir, este es mi momento, hazte para allá, yo voy a tomar mis decisiones con mis conocimientos, porque si yo me puse en este cargo o yo me puse en campaña para este cargo, quiere decir que yo sé hacerlo. Y si no, pues ahí están las consecuencias. Sí, es triste, lo he venido diciendo ya repetidamente, que es triste que una lucha de tantos años que por fin dio resultados se vea opacada por hombres. Uh-huh. Y como esa dices, es la lucha, exactamente. Y como dices, ahí lo prudente hubiera sido que se mantuviera al margen. Y sí me dice, ay, porque sí, también, es cierto, qué bueno que me dicen, dice, recuerda que antes de Alma estaba un hombre en su lugar. Sí, aquí nos falta el licenciado Diego Vladimir Ortiz, que también es hombre. También es hombre, entonces no son 11, son 12. Duplican en los puestos los hombres a las mujeres. Y son cargos estratégicos, sí. Lick, en donde pueden empoderar a mujeres de San Felipe y no se les da la oportunidad.
Nos dice Armando Reyes Lara, Lick, en las próximas elecciones se unirá Morena y Verde. ¿Tú qué sabes de eso, Lick? ¿Tú qué andas de aquellos lados? Según hay una posibilidad, hay una posibilidad. La verdad no he tenido oportunidad mucho de inmiscuirme. Bueno, ahorita estoy más metida en la situación de los colectivos y no me gusta manchar mis colectivos o la situación que hago de manera altruista con la política. Porque luego no falta la que está aquí en Morena y dice, ay, las de Morena, porque una de Morena anda allí, no. Entonces, la verdad no he tenido oportunidad de platicar bien con eso, no me han puesto así como que las cartas en la mesa, ahora va a estar así o cómo se va a participar, pero yo creo que sí, va a ser la forma en la que a lo mejor pudieran recuperar el municipio. Yo creo que sí. Muy bien, pues ya llegó la hora de retirarnos, de terminar el programa. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, muchas gracias a todos los que nos lleguen a ver después. Y les recordamos que ya este capítulo ya va a estar también en YouTube y en Spotify. Búsquenos como Entre Café y Derecho. Yo creo que en unas 2 o 3 horas ya va a estar arriba para que lo puedan ver o lo puedan escuchar cuando gusten. Si no lo alcanzan a ver completo, pueden ver la repetición ahí. Gracias a todos los que nos apoyan de semana con semana con ver nuestro contenido, a nuestros patrocinadores, a Café Express Torres Mochas, que hoy nos pusieron: el derecho es el lenguaje de la justicia y su aplicación es la voz de la razón. ¿Qué dicen? El mío dice, el derecho es la columna vertebral de la sociedad, sin él la justicia sería un concepto vacío. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias allá a Café Express Torres Mochas por su apoyo. Gracias a Divino Sabor, muchas gracias. Hoy andaban de vacaciones, no nos trajeron nuestros waflecitos, pero siempre están aquí apoyándonos. Cualquier pastelito que quieran, una rebanada, venden frappé, me parece que también. Lo encuentran en Instagram y en Facebook como Divino Sabor. Si no quieren comprar un pastel completo, les venden ahí por rebanadas. Si tienen servicio a domicilio, este fin de semana no busquen porque andan atendiendo otros asuntos, pero ya a partir del lunes ya se reintegran a sus labores. También un agradecimiento a Refacciones Agrícolas Prado, que los encuentran ahí en Boulevard Diligencias, ahí enfrente del Oxxo que está a un lado de la Shell. Ahí los pueden contactar también al 428-103-6397. Si te quieren localizar, Lick, ¿dónde te localizan? Mi número 428-108-2188, igual por Facebook, PRAR, o creo que dice Abogada Cebes, o por medio del licenciado. Cualquier cosa por medio del licenciado también me pueden contactar del licenciado Becerra para algún apoyo o algo de las redes o colectivos, pues estamos a la orden. A la licenciada Griselda, al licenciado Chon los pueden localizar aquí en Guerrero 210. Déjenme les digo qué número tienen de teléfono para que los contacten si necesitan también alguna asesoría, que está después. En el 428-68-558-95. Ellos están ubicados en la calle Guerrero número 210, y en la planta alta también de la Guerrero 210 está la licenciada Daniela Mónica Ayala. Si necesitan algún trabajo o alguna pericial en trabajo social, también ella está aquí atendiendo a ese tipo de cuestiones en el mismo número. A mí me encuentran en la calle 20 de noviembre, número 106, ahí en el centro, ahí en donde antes se conocía como el Callejón del Hambre. Ahí al final, ahí estoy. Ahí se ve en la parte de arriba una lona, y ahí también está Nacimientos Ángeles de Jesús y hace terapeuta. Si requieren alguna terapia, algún masaje relajante, descontracturante, ahí pueden buscar también esas páginas y las contactan. Si requieren alguna limpieza facial, limpieza de oído, masaje reductor, también ahí pueden acudir. Muchas gracias a todos y nos vemos aquí la siguiente semana. No se lo pierdan nuevamente. Ya vamos a ver si ya podemos hacer todo lo que habíamos planeado, que hoy nos falló un poquito, pero por aquí nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Muchas gracias. Listo. Vamos a terminar. Ay, nos faltó la productora.